optimista. Yo creo que hay que aprovechar esa voluntad manifiesta del presidente Medina y creo que el pacto es un buen escenario. He hablado con mis amigos de la ADP, digo, esa es su oportunidad, pero tienen que engrandecerse, ustedes tienen que exigir derechos, pero también tienen que ver que tienen que asumir los deberes. Yo cuando me enteré de la composición no perdí mucho optimismo. Pero se agregan en el decreto una serie de actores que no están en el Consejo y creo que el gobierno deberá verlo como que recomendaciones. No, pero que no están en el Consejo. Sí que están, ahí es bastante. Aquí tengo el decreto, lo puedo dejar a ustedes, con la composición, en que hay una gran cantidad de actores participantes, además del Consejo. O sea, eso es importante, fíjate la lista de participantes, que ojalá y no perdamos más años en discusiones bizantinas. Si vayamos, hay diagnósticos muy claros sobre los factores que están asociados a que nuestros niños y niñas aprendan o no en el sistema educativo dominicano. Y ahí hay un problema fundamental que es el de los textos. Ayer, sabiendo que venía para este programa y que donde he tenido siempre una buena recepción, además de que este es un programa que lo ve gente importante, gente que tiene que tomar decisiones, yo me tomé el trabajo de ir a comprar un texto tradicional. Y tomé ¿Cuál compró? Ciencia y Naturaleza de 4º grado, de una de las editoras que tienen más tiempo trabajando en el país. ¿Cuál es la editora? Ahora no cuenta porque todas son igualmente responsables de este problema. Ciencia y Naturaleza de 4º grado. ¿Qué cuesta eso? 159 páginas. Yo dije a un periodista ayer que 995 pesos. Muy parecido al programa de los supermercados. 995 pesos. Y tiene como atractivo un ebook, un CD, un libro electrónico con una serie de actividades que ya lo contemplaba mi texto integrado en el 2008, 2009, y que yo lo invité a ellos en una reunión que sostuve a que se reinventaran. Casi 1,000 pesos. Porque tú lo sabes, que tiene niños pequeños, al muchacho hay que hacerle atractivo estas cosas. Y tú no puedes decirle a un muchacho, referirlo a que te vaya a unos textos, algunos de ellos desfasados, de cientos y cientos de páginas, sin que tú lo pongas a googlear, sí, sin que tú le indiques que se vayan a internet, porque información hay bastante en el campo. Naturalmente que para que la información se traduzca en conocimiento, ahí tiene que intervenir el razonamiento, sí, la capacidad de pensar del individuo, que es la tarea que le toca al maestro con sus alumnos en el aula de clase. 995 pesos. Mi texto integrado de 4º grado, sí, con 271 páginas, full color, y con todas las ilustraciones del mundo, y que yo invito, revisado por especialistas nacionales, yo invito a que se comparen. ¿Cuánto cuesta? La calidad. A Melanio Paredes, como ministro, le tocó firmar los contratos de impresión de estos textos y salieron por menos de 60 pesos. Esta comparación es mucho más atinada. No es que no sea atinada la del presidente de la Cámara, pero el presidente de la Cámara hablaba de la Constitución infantil, no es un texto, es un material, pero evidentemente que él hizo una comparación correcta. Ahora, si fuéramos a comparar texto a texto, la Constitución costaba 29. Sí, 60 pesos. Y si integramos la guía didáctica que acompañaba al texto y 2 tomos, porque este era un tomo, en total costaba 180 pesos. Los 2 tomos, uno para cada cuatrimestre, y la guía didáctica. Así le salió al Estado Dominicano. Y nosotros hicimos una revolución. No, nos reunimos con ellos y le decíamos, hemos trabajado unos indicadores. Fue los libreros que conspiraron contra usted. Con todos los editores y los impresores nacionales. Y quiero señalar que hay diferencias. Los mayores responsables de este tema son las multinacionales del libro. Aquí hay impresiones nacionales que yo espero que la Cámara de Diputados, la comisión que se creó al efecto, los cite. Y también yo me pongo a disposición, con una única condición, que no se quede en la borrasca mediática de estas 2 semanas, porque es un tema recurrente, que vayan a fondo y que no esperemos agosto del año 2014 para resolver este revivir problema. El tema otra vez. Hay que hacer un estudio pormenorizado de costos. Hoy veo en la prensa un señor diciendo que es que entre el pago de los derechos de autor y demás,
Eso es una falacia. Eso se disemina en una producción en serie. Y sobre todo, con algo que le voy a decir ahora que es más grave. El tema del negocio del libro de texto en República Dominicana, además de ser altamente lucrativo, y lo he expresado simplemente con un ejemplo, está transgrediendo las leyes nacionales y cae en el fraude intelectual. ¿En qué punto cae en el fraude? Primero, transgrede las leyes porque todos los textos tradicionales que están en el mercado hoy están circulando sin la autorización del Consejo Nacional de Educación. Primera cosa. Y segunda cosa, están desfasados porque son libros que fueron evaluados en el año 2005. Hace 8 años que el Consejo Nacional de Educación no se le presenta una evaluación y actualización de los textos que están en el... Pero ellos lo cambian todos los años. Lo cambian, ese es el gran fraude. Ahí no prima ningún criterio académico, el derecho a la educación de los niños y niñas, es puramente negocio. Ahora, Melanio. Y voy a señalar lo siguiente. Melayo, usted lo hizo. Yo quisiera que me presenten en pantalla, y está en la página 131 de mi libro, lo que yo hice al llegar al ministerio. Cuando llegué al ministerio, en el 2008, hacía 3 años que tenía más de 500 libros sometidos a evaluación y que no habían sido evaluados. Pero al mismo tiempo me presentaron a las 2 semanas de llegar al ministerio, recuérdense que fue iniciando el año escolar, Sí. una cantidad de libros para que yo los autorizara, con un informe muy ligero, que solo se detenía en cuestiones tipográficas, no iba al fondo de los contenidos epistemológicos, el enfoque didáctico y su correspondencia con el currículum. Y yo dije, yo no firmo eso, yo no voy a autorizar. Usted está diciendo que los libreros constituyen una mafia. Eso usted lo dice, yo digo que es un negocio altamente lucrativo, que intelectualmente se ha hecho fraude. Pero actúan como mafia, Melanio. Y que yo creo que es un cartel. Yo creo que es un cartel. Peor todavía. Y yo quiero que me señalen, si es posible, Sí, ahí está el gráfico. lo que hicimos, lo que yo hice. Yo dije, Ahora, disculpa, antes de llegar ahí, y ese cartel, ¿por qué se opondría y por qué haría la campaña en contra de los textos integrados que tú presentaste si eso no les afectaba? Porque a fin de cuentas, y es lo que tengo entendido, es a nosotros los padres que tenemos los muchachos en la escuela privada que no tienen el yugo puesto. A los muchachos de la escuela pública el Estado regala los textos. Por lo tanto, no eran competencia a la propuesta que tú hiciste en educación. Oscar, es un mercado oligopólico. Y el principal cliente de esas multinacionales no son el puñado de familias de clase media, es el Estado Dominicano. A mí me tocó invertir 186 millones de pesos en 1 millón de libros con ese costo. A una sola editora yo le firmé contrato solamente para recontratar libros desfasados, Sí. 173 millones. A una sola editora. Entonces ahí está claro que el mercado fundamental no son ustedes. Ustedes hacen la bulla, pero el negocio está en la venta al Estado. Y al Estado es un mercado cautivo. Y ese de naturales se lo venden al Estado a los mismos 1.000 pesos. En el mercado está así, pero seguro que el Estado no lo compra. No le sale a 60 pesos. Le sale 5 veces más caro que a como le sale si el Estado lo imprimiera. O sea, el Estado paga más de 995. No, digo que no es probable que no le salga al costo que está en el mercado, pero costos parecidos. Lo que digo es que el precio que paga el Estado va mucho más allá de los 60 pesos. El Estado Melanio compra el mismo texto y simplemente le hace una impresión especial con una carátula diferente, claro, pero tiene que pagar el derecho de autor, el mismo precio que esos textos. No, son esos mismos. Son los mismos. Son los mismos. Son los mismos contenidos y son los mismos autores. Y ese fue el tremendo problema. Y una impresión especial, sí. Bueno, pudiéramos decir que sí, porque para vender en clase media,
y gente que le gusta tener a sus muchachos en buenos colegios y tener unos libros con una serie de ilustraciones, incluso con hipervínculos, es probable que hayan unas ediciones. Tengo que chequear efectivamente, porque no creo que haya diferencia sustancial entre lo que va a los colegios privados y lo que va finalmente a escuelas públicas. Pero fíjense el detonante. Pero ¿y por qué usted duró tanto para denunciar esa mafia, ese cartel? Porque yo esperaba que llegara la marcada rueda de la historia. En aquel momento yo quise hacerlo, pero toda la campaña, una campaña costosa, y que no solo implicó el tema de los libros, se atacaron otros flancos. Recuérdense el sabotaje al desayuno escolar. Usted le habló con la franqueza que nos está hablando a nosotros, al nuevo ministro y al presidente Medina. El ministro está enterado y ha leído mi libro. Hay un capítulo que dice, el juego se juega limpio o no se juega. Por lo siguiente, yo encontré 735 materiales para evaluación. La evaluación la hace en el Ministerio de la Dirección Curricular. 735 materiales incluían libros de texto de autores nacionales, pero sobre todo internacionales, de guías didácticas y de enciclopedias. Yo me encontré con que había vasos comunicantes entre los autores y editores y quienes evaluaban el ministerio. Y eso contaminaba. Y asumí la metodología de la evaluación sin rostro. Consulté a especialistas cubanos, chilenos y mexicanos. Finalmente contratamos consultores nacionales y consultores mexicanos de la UNAM. Por eso todo el bajaraje contra los mexicanos. Y sometimos a evaluación esos 735 materiales. Reprobados 374, el 51%, y ojalá que me pudiera mostrar el gráfico de esos materiales reprobados. Es decir, que los autores y editores se quemaron al evaluar los materiales que habían sido presentados y que tenía 3 años en el Ministerio de Educación. Pero es verdad que yo recuerdo ahora los más agrios miembros de su gestión, y algunos vinieron aquí, eran gente ligada a las editoras, revisores de libros. Sí. A eso voy por el fraude intelectual. Aquí hay intelectuales dominicanos que prestan su firma, simplemente prestan su firma para decir que los textos son dominicanos. Pero y cobran por ello. Cuando hablan de derecho de autor, ¿qué derecho de autor? Vean la página de ese libro, la página 2. Son empleados y le ponen el sello dominicano. Como si Eugenio María de Hostos no fuera puertorriqueño, pero fue un patriota antillano con vocación internacional. En el primer gobierno de Gregorio Luperón estableció la Escuela Normal Dominicana y hizo aportes sin precedentes a la educación dominicana. No era dominicano. No era dominicano. El conocimiento no es un monopolio. En República Dominicana no se gasta un centavo en investigación básica, y usted cree que en el país existe entonces todo el bagaje para que en los libros contengan el tema del genoma humano. Mira, no se vio lo que dice que Eugenio María de Hostos dominicano. ¿Cómo se? Aquí están el equipo de intelectuales que participa en la elaboración, que yo digo que es la legitimación, entre comillas, de estos textos. Pero fíjense dónde está... Lea los nombres. ¿Dónde está? Te lo voy a pasar ahora. ¿Dónde está el fraude? No, pero lea los nombres que no se ven. En relación a que estos libros... Déjalo tranquilo, a ver si lo podemos frisar, yo leerlo. Transgreden las leyes. Resulta, lo que está sombreado dice, este libro ha sido sometido al Ministerio de Educación. Sin embargo, usted va y lo compra por 995 pesos, o sea, se está comercializando. No hay una resolución del Consejo Nacional de Educación que autorice la circulación de ese libro como establece la Ley de Educación y como establecen las normas y ordenanzas del Ministerio de Educación.